Bueno, buenos días. La clase de hoy es una clase asincrónica, dado que estamos en mesa de finales, em, corresponde a la clase del 17 de junio, entonces. Esta clase tiene como tema principal los verbos auxiliares, ¿sí? Los auxiliary verbs, que lo van a encontrar detallado en las páginas 48 a 51 del cuadernillo. Bien, habíamos visto ya un poco de verbos auxiliares. La idea es verlo hoy un poco en más profundidad. Dijimos que hay tres verbos auxiliares en inglés. El verbo be, el verbo to be, sí que tiene esta forma, ¿sí? En infinitivo es be, pero su gerundio es being. Las formas del verbo en presente son am, is o are, en pasado was y were, y el participio, el hado, ido, hada, es been. La traducción para el verbo be como auxiliar suele ser estar. Si bien el verbo es ser o estar, es más frecuente en la función de auxiliar estar, ¿no? Entonces, si dice I am working, estoy trabajando. Si dice I was working, estaba trabajando. Luego tenemos el verbo have. Recuerden que cuando es un verbo principal, quiere decir tener, pero cuando es un verbo auxiliar, es alguna de las formas del verbo haber. He trabajado, hemos trabajado, había trabajado. ¿Sí? Las formas del verbo have son having en gerundio, have o has en presente y had tanto en pasado como en participio, es decir, habido sería el participio. Por ejemplo, han habido muchos accidentes. Recuerden que va a ser un verbo auxiliar cuando acompañe al verbo principal. ¿Sí? Va a decir have visited, has worked. Y finalmente tenemos el caso de do. Atención acá porque a do lo omitimos en el cuadernillo. En realidad, cuando hicimos el traspaso se ve que se nos borró. Nos dimos cuenta hace poco tiempo que faltaba el auxiliar do en el cuadernillo. Em, Cuando pasamos de español a inglés se nos debe haber borrado. ¿Sí? Do, cuando es un verbo principal, quiere decir hacer. Pero cuando es un verbo auxiliar, no ocupa un lugar en la traducción. Por eso tienen acá estas rayitas, estos puntitos, porque no se traduce. El do me muestra, ¿sí? Auxilia al verbo principal, me muestra si es tercera persona del singular, si es plural, si está negativo, si está en pregunta, si es presente, si es pasado, me muestra cosas, pero esas cosas se manifiestan en el verbo. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Las formas del verbo do son doing en gerundio, do o does en presente, did en pasado y el participio done. El hado, ido, hada en español es irregular, no digo, digo, por ejemplo, bueno, pero a ver, has done, han hecho. Claro, el done no lo vamos a ver como auxiliar, lo vamos a ver como verbo principal. Bien, entonces, son tres los verbos principales. Recuerden que el verbo principal siempre está acompañando el verbo auxiliar está siempre acompañando al verbo principal. Bien, vamos a ver ahora algunos usos especiales que tienen estos verbos, el be, el have y el do. Sí, entonces dijimos que para el verbo be, cuando es verbo principal, fíjense que acá dice es ser cuando es VP, verbo principal. Sí, entonces acá tenemos un ejemplo. A second approach to cognitive psychology is the use of computer modeling. Sí, en este caso tenemos a is que está solito, entonces funciona como verbo principal, es el que me cuenta la acción. Un segundo enfoque a la psicología cognitiva es el uso de simulación por computadora.
En esta segunda pantalla tenemos el caso del verbo be también como principal, pero cuando se traduce como estar. Ser o estar son los significados. Esto es un ejemplo de estar. Entonces, en la oración, the growth chart is at the top of next page, el verbo is está solito, por lo tanto es un verbo principal que se traduce como la tabla de crecimiento está en la parte superior de la página siguiente. En esta otra pantalla lo que tenemos es un ejemplo del verbo be como auxiliar, ¿sí? Es el verbo estar, la traducción también es estar, pero en este caso funciona como auxiliar, ¿sí? Porque está acompañando al verbo living. Are living. Verbo are es auxiliar, verbo principal, el que me cuenta de qué estoy hablando, el que me cuenta lo que pasa, es el verbo vivir. ¿Sí? Entonces, people are living longer, que es un ejemplo que ya vimos varias veces, la gente está viviendo, la gente está viviendo más tiempo. Bien, pero también el be tiene algunos usos especiales, algunas acepciones específicas. Cuando estamos hablando de una medida, de una edad, de una sensación, esto de tengo frío, tengo calor, tengo sed, ¿sí? La traducción es tener. Por ejemplo, en inglés dice, the patient is 35 years old, y nosotros no decimos el paciente es 35 años de edad, ¿sí? Sino que decimos el paciente tiene 35 años de edad. Sí, si yo digo tengo calor, digo I'm hot, pero no digo soy calor, digo tengo calor. Sí, entonces a veces el verbo be, cuando expresa medidas, edades, sensaciones o estados, puede traducirse como el verbo tener. Sí, el ejemplo más habitual es el de la edad. I am 47, yo tengo 47, no yo soy. Luego, este otro uso especial ya lo presentamos más de una vez, que es la combinación de there con una de las formas del verbo be, ¿sí? There is, there are, there was, there were, que es el verbo haber o existir. Por ejemplo, there is a growing interest in the possible uses of this procedure. Hay un interés creciente o existe un interés creciente en los usos posibles de este procedimiento. ¿Sí? Entonces, there be lo vamos a ver de distintas formas. Si está en presente del singular o del plural, perdón, plural o singular va a ser there is o there are, va a decir hay en español. En pasado, there was or there were, hubo o había. There must be ya tiene modal, ¿sí? Must de obligación, entonces debe haber. There will be indica futuro, habrá. There have been, presente perfecto, ha habido. There may be tiene el modal de posibilidad may, puede haber. Would, recuerden que es el condicional, ¿sí? Entonces, there would be es un potencial, habría, ¿sí? Es como hipotético. ¿Sí? Entonces, atención con con las posibles combinaciones de there y las formas del verbo be. Bien. Luego tenemos los usos especiales o los usos, en realidad no especiales, todos los usos de have. ¿Sí? Cuando have es un verbo principal, dijimos que era el verbo tener. Por ejemplo, people have difficulty in attending to two separate inputs at the same time. En este caso, el verbo have está solito, es el verbo principal. Entonces voy a decir, las personas tienen o la gente tiene dificultad para atender a dos entradas de datos o a dos inputs separados al mismo tiempo. ¿Sí? Cuando el verbo have era auxiliar, no era tener, sino haber. ¿Sí? En esta oración que tenemos acá hay dos ejemplos. In the past 20 years, the population of the world has grown quickly and the demand for food has increased at the same pace. Fíjense que en este caso, grown es el verbo principal,
y has es el verbo auxiliar. Y en el segundo caso, increased es el principal y has es el auxiliar. Entonces vamos a traducirlo. En los últimos 20 años, la población mundial ha crecido rápidamente y la demanda de alimento ha aumentado a la misma velocidad. ¿Sí? En este caso es un auxiliar. Luego hay un uso especial de have, que también lo presenté cuando presenté el verbo modal must, que es cuando el verbo have de la manito de to, expresa una obligación. Por ejemplo, support has to be appropriate to parental circumstances and to that of the child's developmental stage, sería traducido como el apoyo has to be, tiene que ser o debe ser, porque expresa obligación, tiene que o debe, el ser es por el verbo be, tiene que ser o debe ser apropiado para las circunstancias parentales y para las de la etapa y para las de la etapa de desarrollo del niño. Bien, por último, tenemos los usos de do, que dijimos también, acá recordamos, si omitimos en el cuadernillo do, así que tomen nota de esto que estamos viendo y agréguenlo al cuadernillo. Cuando do es el verbo principal, se traduce como hacer. It's very good when patients do something to help themselves. Está solito es el verbo principal, hacer. Es muy bueno cuando los pacientes hacen algo para ayudarse a sí mismos. Sin embargo, cuando do es verbo auxiliar, no se traduce, no ocupa un lugar en la traducción. Sí, entonces, fíjense acá. Dice, patients do not always obtain the right care. Sí, nosotros acá tenemos, en realidad, todo esto correspondería de alguna manera a la frase verbal. Tenemos el verbo principal, que es obtener, ¿sí? Y tenemos el verbo auxiliar, que podríamos tomar a do not, ¿sí? Como auxiliar. Do y not separados es lo mismo que don't, que es la contracción. Y el always es lo que yo llamo un intruso. En las frases verbales es frecuente que aparezcan intrusos que suelen ser adverbios de modo o de tiempo. ¿Sí? Para poder interpretar una frase verbal que tiene un intruso, voy a correrlo a ese adverbio de tiempo en este caso, lo voy a correr, voy a pensar primero la frase verbal y después veo dónde pongo el always, que quiere decir siempre. ¿Sí? Entonces, vamos a borrar esto y vamos a volver al coso. Entonces, yo acá estoy hablando de el verbo principal obtener y el verbo auxiliar do, que me dice que esta oración está en presente, porque es do y no es did, que me dice que es plural, porque es do y no das, patients, pacientes es plural. Entonces, el do me dice que está en presente, porque si fuera pasado sería did, que está en plural, porque si fuera singular sería does, y me dice que está negativa la oración, porque dice do not. Es como que el not viene de la mano del do. Esos tres elementos me los dice el auxiliar, pero en español yo los voy a mostrar sin usar auxiliar. Es decir, que voy a decir, los, ese simbolito quiere decir que no se traduce. Los pacientes no, tengo que decir el not, los pacientes no siempre obtienen la atención adecuada. Fíjense que en español el verbo obtienen, ¿sí? Me muestra presente, ¿sí? Porque no es obtuvieron, es obtienen, me muestra presente y me muestra plural, porque dice obtienen, no obtiene. ¿Sí? Entonces, todas las características del auxiliar, presente, plural y negativo, en español las voy a poner en el verbo principal. Bien, entonces, esto era lo que les queríamos
compartir hoy como para completar de todo lo que vimos de la ficha de frase verbal. Sí, vimos que la frase verbal puede ser simple o compuesta, vimos que la frase verbal compuesta tiene al verbo principal ubicado al final de la secuencia, pero antes va a tener auxiliares y o modales. ¿Sí? Los verbos modales ya los presentamos y hoy presentamos los auxiliares. A modo de repaso, si les va a quedar de tarea para la clase que viene un cuestionario, un quiz o un cuestionario sobre la frase verbal, simple y compuesta, verbos modales y auxiliares. Si entonces, estas dos diapositivas, esta y la que siguen, es el cuestionario, ¿sí? Que lo tienen que resolver para la clase que viene, es decir, para el jueves. Preguntitas, ¿no? Que son unas preguntitas de chequeo. Por ejemplo, ¿a qué llamamos frase verbal simple? Y pensar un ejemplo. ¿A qué llamamos frase verbal compuesta? Y pensar un ejemplo. Sí, no sé, la número 6, ¿cuáles son los verbos auxiliares? Sí, entonces, acá tienen en esta pantalla y en la que siguen, ¿sí? El cuestionario con las preguntitas para que piensen. Si no saben la respuesta o no se la acuerdan, vuelven a la ficha del cuadernillo o a las clases anteriores, ¿sí? Y la clase que viene, que sería el jueves, vamos a empezar con esto, ¿no? La tarea para el jueves entonces son las diapositivas 15 y 16, este cuestionario de frase verbal. Y vamos a avanzar un poco más con la frase verbal el jueves. Recuerden que el martes solamente asisten los que recuperan o suben nota y nuestra última clase del cuatrimestre es el jueves 26. Sí, el jueves 26 la clase va a ser asincrónica, va a ser una clase grabada porque yo ya el jueves me tomo una licencia, así que la voy a dejar grabada y la voy a subir el miércoles a última hora que es bueno, la clase que cerraría nuestro primer cuatrimestre y nos volveríamos a ver en agosto recién. Así que bueno, que terminen lindo el día y nos vemos el jueves.